varones, tuvimos nuestra reunión y estuvo hermosa, tuvimos un buen grupo, hubo buena palabra, por supuesto buena comida, así que gracias a los hermanos que nos ministraron. Y escuchamos también un testimonio del hermano Luis que él jugaba deporte. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, yo siempre lo digo, estuvimos a punto de ser profesionales. No nos descubrieron que fue otra cosa. No habían scouts, hay gente buscando talento porque la mayoría, usted le pregunta a un centroamericano de los que estamos acá y le va a decir, yo tenía calidad, yo era un defensa central y un delantero que a mí estuve a punto de llegar y algo pasó y no se dio. Yo también, ¿verdad? A mí no me descubrieron a tiempo y pues me hice viejo y pasó el tiempo. Pero a los que nos gusta el deporte, nos damos cuenta que en el deporte profesional, pues cuando llega un entrenador y tiene un partido que enfrentar, pues estudia a su rival, ¿verdad que sí? Estudia al rival, ve cuáles son los jugadores más sobresalientes, qué jugadas han practicado, cuáles son sus fuertes y cuáles son sus débiles. Para poder prepararse para el enfrentamiento, estudia todos sus movimientos. Y cuando los descubre, trata de contrarrestarlos. Y trata de disponer al equipo para poder enfrentar a ese rival. Lo mismo pasa en una guerra. El ejército tiene que estar preparado y haber estudiado a su enemigo para saber cuáles son sus armas, cuáles son sus estrategias. Hay espionaje y todo un asunto ahí para saber cómo es que opera ese enemigo. Y durante estas semanas ustedes se han dado cuenta que hemos estado hablando por esa línea. Hemos estado hablando de cómo Dios nos está llamando a estar preparados, a estar listos, porque estamos en una guerra, estamos en un enfrentamiento todos los días. Y son tiempos difíciles, usted sabe que sí. Hay tiempos de guerra hasta allá afuera en las noticias. Usted puede oír, cada rato hablan de la guerra que hay por allá en el oriente. Y tenemos que estar atentos. Pues hoy vamos a hablar de algunas de las armas que el enemigo utiliza y de otras que nosotros tenemos para contrarrestarlas. Porque dice la Biblia que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, no las podemos ignorar. Tenemos que estar atentos, a mí no me gusta hablar del enemigo, o sea, no hay tiempo para hablar del enemigo, pero sí hay algunas herramientas y armas que él utiliza contra los hijos de Dios. El enemigo utiliza armas y estrategias diferentes, pero lo primero que tenemos que saber es cuando estamos bajo un ataque. Saber discernir, porque si usted no sabe que está bajo un ataque, pues usted no se va a defender. Usted va a creer que es algo normal. Una de las armas que utiliza el enemigo muy a menudo es el desánimo. Y usted puede pensar, no, hoy amanecí así, pero es por falta del café. Hoy amanecí así, pero fue que no dormí bien. Hoy amanecí así, pero es que me siento un poquito... Y hay un desánimo por dentro y creemos que es normal, creemos que es hormonal y que es de la temporada y que sea lo que sea. Y no nos damos cuenta que tal vez estamos bajo un ataque. Y como no lo hemos sabido discernir, pues entonces no lo vamos a poder contrarrestar. Dice Números 21:4. Números 21:4 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Si usted lee los versículos anteriores, dice que los habían atacado unos enemigos y es más, se habían llevado hasta unos secuestrados por ahí. Ellos oraron, le dijeron, Señor, respáldanos, ayúdanos. Dios les dio la victoria, recuperaron a la gente, pero ahora tenían que seguir caminando y rodear Edom, dice ahí. Y en ese momento se desanimó el pueblo. Seguro el cansancio, seguro la frustración de la guerra, la incertidumbre de si tal vez van a haber más enemigos que enfrentar, pero el pueblo se desanimó. Y eso es muy común en el Hijo de Dios. Hay temporadas que se desaniman, porque las cosas no salen como esperamos, porque las cosas no fluyen como uno quiere, porque uno no ve el cambio tal vez. La gente se puede desanimar. Y como la gente se desanima, pues hay señales que nos indican que estamos desanimados. Dice el versículo que sigue, el versículo 5, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
pues cuando somos atacados constantemente, pues a veces ya nos cansamos, decimos, ay Señor, otra vez enfrentar esta cosa. Y venimos saliendo de un problema y entramos en otro. Y la señal de que estamos cayendo en desánimo es cuando de nuestra boca empiezan a salir quejas. Y quejas contra Dios, porque eso fue lo primero que hizo el pueblo. Se desanimaron y lo primero que hicieron fue quejarse contra Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos sacaste de allá? Estábamos mejor siendo esclavos allá, había comida por lo menos. ¿Por qué? Y eso es lo que hace la gente. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no veo la luz? ¿Por qué no veo la respuesta a mi petición? ¿Por qué si yo cuando te busco no te encuentro y ahora que te estoy buscando más bien las cosas me van peor? ¿Por qué, Dios? Eso es una señal de desánimo. Cuando empezamos a quejarnos en contra del Señor. Y después no únicamente del Señor, sino del prójimo. Y en este caso del líder, se empezaron a quejar contra Moisés. Empezaron a dudar de su liderazgo. ¿Será que Moisés se equivocó? ¿Quién lo tenía de metido yéndonos a sacar de Egipto? Estábamos bien allá, garroteados, sudados, maltratados, marginados, pero había comida y teníamos dónde vivir. Pero entonces, uno de los síntomas, ya sabes, la queja. Si hay queja en nuestro corazón, es porque estamos cayendo en desánimo. No es normal. Así que si usted, espero que no, usted está cayendo en algo así, analícese, ¿será que me estoy desanimando? O sea, ¿y qué es desanimarse? Pues ya no tener la motivación para hacerlo. Ya no siento aquellas ganas, aquel fuego de seguir haciendo lo que estoy haciendo, sino que ya lo hago con pereza, ya voy mermando, ya no soy tan efusivo, ya no le meto tantas ganas, sino que poco a poco voy cayendo. Y hay queja contra Dios, como dijimos, por el obstáculo, por el ataque contra nosotros. Hay queja contra el líder. La gente empezó a dudar del líder. ¿Será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que él es la persona correcta? ¿Será que realmente está escuchando la voz de Dios? Hay queja de lo que no tenemos. No hay pan y no hay agua, dijeron ellos. Ninguno se había muerto de hambre ni de sed, pero ellos decían, no hay pan y no hay agua. Cuando nos empezamos a quejar por lo que no tenemos, estamos cayendo en desánimo. No tengo esto, no tengo el otro. Tengo un carro, pero no tengo el que yo quiero. Vivo en un apartamento, pero no es el apartamento que yo quiero. Tengo la esposa que sí quiero. Ese no es un ejemplo. Ahí sí. La gente se empieza a quejar por lo que no tiene. Empezamos a ver lo que no tenemos y empezamos a descuidar y dar gracias, que ahora en esta semana, eso es lo que vamos a hacer, dar gracias por lo que sí tenemos. Es que si yo tuviera un trabajo, como no tengo este trabajo, como no tengo esta posición, me desanimo, pero démosle gracias por lo que sí tenemos. ¿Verdad que sí? El pueblo se empezó a quejar, aún por lo que tenían, porque dice que estamos fastidiados de este pan tan liviano. Y oiga la palabra que usa, o sea, estamos hartos ya empachados, decimos en mi país, con este pan tan liviano. Oiga, pan del cielo, pan que venía de la panadería de Dios, del cielo, cayéndoles ahí, que lo único que tenían que hacer en un desierto donde no había nada, donde no había agua, donde no podían sembrar, en medio de la nada, Dios les mandaba comida del cielo, que lo único que tenían que hacer era recogerla, nada más, y aún así se hastiaron. Ya tenemos fastidio. ¿Usted sabe cómo se pudo haber sentido Dios que le digan, estamos fastidiados ya con esta bendición que nos estás dando? Señor, este mismo arroz y frijoles, ya estamos hasta aquí del arroz y frijoles. Ya el huevo ya no me pasa por aquí. Porque hay huevo de todo, ¿verdad? Huevo duro, huevo frito, huevo pateado, torta de huevo y torta con cebolla y chile, que para que suene más bonito le decimos omelette, pero es huevo con todo eso. Y la gente se aburre, la gente a veces fastidia. Ay, Señor, otra vez frijoles, Señor, otra vez. Pero es como estarle diciendo, Señor, ay, ya estoy fastidiado de lo mismo. Eso fue lo que el pueblo hizo, porque se había desanimado. Démosle gracias a Dios, hermanos. Si usted no tiene un pavo para ahora, para el jueves, y lo que tiene es arroz con huevo, dele gracias qué rico arroz con huevo, ¿verdad? Dele gracias a Dios.
Arrocito con huevo, con tortilla, qué rico, qué rico. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Esa es una de las armas más usadas por el enemigo, el desánimo. No se desanime, hermano. No nos podemos desanimar aún cuando vemos los obstáculos, porque a veces uno se desanima cuando ve el obstáculo, cuando ve ahí la oposición, pero lo que Dios nos está mandando es a mantenernos activos, animados, porque nuestra energía viene de parte de Dios, o sea, lo hacemos para Él. Eso es el objetivo por lo que hacemos, todo lo que hacemos acá, es darle la gloria y darle la honra a nuestro Señor. Otra de las armas que el enemigo utiliza mucho es la mentira. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ahí, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es un mentiroso. Y a veces aún el Hijo de Dios se traga las mentiras que le dice el diablo, sabiendo que lo que habla es mentira. Desde el puro principio de la creación, usted sabe la historia, cómo el enemigo le susurró a la mujer, Dios dijo que iban a morir, pues no van a morir. Y se lo creyó, o sea, le creyó más a aquella serpiente que al Dios que la había creado. Dios le había dicho, no coma porque va a morir. Llegó a ese, no va a morir, bueno, prefiero creerle a este. Y eso es lo que la gente hace, prefiere creerle al enemigo. Y un día estos hablamos, mi esposa y yo, la gente a veces le tiene más fe al enemigo que a Dios. Porque llega a un hospital y le dicen, el médico le dice, su diagnóstico es presión alta, y ya lo creyó, pero lo recibió. Yo tengo esta enfermedad y lo sigue porque creyó en la palabra de ese doctor. Pero cuando oímos que el Señor nos dice, por mi llaga ya usted fue curado, ahí entonces empezamos a debatir y a dudar y a saber, y el griego y el hebreo y todo el asunto, a ver qué quiso significar. Aquello que el hombre nos dice o que el mundo nos dice, lo agarramos así y la gente lo cree ciegamente, pero cuando Dios nos habla algo, ponemos a dudar. Tenemos que tener fe en lo que dice Dios y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo nos puede estar susurrando ahorita mismo, no haga caso, ya usted está, esa es su enfermedad, de ahí usted no va a salir, su matrimonio no tiene solución, sus hijos no tienen solución, esto no va a avanzar. El enemigo nos puede estar susurrando por ahí, está en nosotros si le creemos o no. El asunto es no creerle. El asunto, es más, no dale mente a eso. Si el enemigo nos metió un cuento por ahí y usted empieza a darle vuelta, y sí, mira, puede ser que sí es cierto. Eso fue lo que le pasó a Eva. Empezó a escuchar aquella voz, vio que el fruto era agradable y cayó. El asunto es terminar con eso en el nombre de Jesús. Dios sigue siendo el mismo. Hay que obedecerle y creer más en lo que Él nos manda que en lo que el enemigo nos está diciendo. No es necesario muchas veces que el enemigo mande una legión y mande demonios y que mande brujos. Con solo un desánimo, una mentirita que nos meta por ahí, ya ganó la batalla. Por eso el Hijo de Dios tiene que estar listo, creyendo en aquel que lo ha llamado. Otra de las armas que el enemigo puede utilizar en contra de nosotros es nuestra misma carne. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y la del espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El enemigo muchas veces nos ataca aún por nuestra carne. No vaya a la iglesia porque está muy frío. Y eso ahorita en este tiempo, pilas ahí. No vaya, vea que está muy frío, se va a arriesgar, quedémonos en la casa mejor. Obviamente, si usted está enfermo, pues quédese en la casa. Si usted siente un síntoma ahí, pues póngase una máscara para pues, consideración a la familia de los demás. Pero no le demos gusto a la carne. Nuestros malos deseos, lo que nuestra humanidad quiere, eso es lo que a veces el enemigo nos pone. Y caemos redonditos en eso. Lo que el enemigo sabe que nos gusta, por ahí se puede meter.
Porque lamentablemente Él conoce nuestro pasado y conoce nuestras debilidades, en lo que caímos en el pasado. Y por ahí nos puede estar metiendo cosas y poniendo trampas para ver en qué momento caemos. No necesita de mucha estrategia, únicamente hacernos caer por lo que nuestro cuerpo desea. El cansancio, el orgullo y más grave ya después el adulterio, la fornicación, las iras, las contiendas, las enemistades, todo eso que usted oye por ahí. El enemigo sabe, uy, este todavía tiene un carácter todavía fuerte, me le voy a meter por ahí, voy a poner a aquella persona que le diga algo para que se pelee y entonces esa persona ya retrocedió y ya le abre una puerta al enemigo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios no está interesado únicamente en nuestro espíritu. Dios nos quiere completitos, hermano. Él quiere nuestro cuerpo también. Los que creían que era únicamente el espíritu el bueno, pues eran los gnósticos, y después usted puede leer eso. Dios quiere que presentemos aún nuestros cuerpos como sacrificio. Porque cualquiera dice, no, yo estoy bien espiritualmente, pero en la carne me dejo llevar por todo lo que yo quiero. Hay que ser feliz, vive la vida, es solo una, y por ahí me voy, coma lo que quiera, que por sí de algo nos tenemos que morir. Coma todo lo que quiera, coma y coma. Comamos y bebamos, ¿verdad? Que mañana de por sí nos vamos a morir, comamos todo. Pero en esta época también, este es otro consejito, comamos bien, hermano. El jueves cuando usted ya sienta, ¿verdad?, que le cuesta un poquito respirar, diga, ya no quiero más. Ya no puedo. Y ya usted ve que está hablando y se le va un poquito el aire, y diga, uy, yo creo que hasta aquí. Déjelo para el día siguiente, guardemos algo para el día siguiente. Ese pavito frío a veces es rico también. No hay que comerse todo de un solo, hermano. No hay que abotagarnos, decía mi papá. Comamos bien. Porque hasta eso es pecado, la gula. Comamos para... Es más, ya me fui por otro lado, pero comamos para alimentarnos, no para satisfacernos. Pero bueno, Dios está interesado en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque como decía yo al principio, si nuestro cuerpo está enfermo, pues aunque el espíritu esté dispuesto, pues vamos a poder hacer muy poco, pues porque con el cuerpo tenemos que movernos por todo lado. Nuestros cuerpos, dice ahí, que tienen que ser un sacrificio vivo. Usted tiene que presentar su cuerpo como ese sacrificio vivo. No era como matar un animal y traerlo muerto al altar, sino que es venir vivo y permanecer vivo en las llamas del altar. Porque el sacrificio se mataba. Se degollaba ahí, se traía y se quemaba, pero Dios nos está diciendo aquí a través de su palabra, presente su cuerpo como un sacrificio vivo. O sea, vivo, usted viene conscientemente de lo que va a hacer y se pone en el altar del Señor para que ese fuego lo consuma. Lamentablemente, pues a veces nos dejamos llevar por la carne y eso tenemos que ponerle un alto, hermano. Es más, la palabra dice, deseche todas las obras de la carne, desecharlas. Nosotros podemos hacerlo. Uno de nuestros mayores enemigos es nuestra carne. Si nos dejamos llevar por la carne, pues no vamos a poder vivir en el espíritu. Tenemos que pararnos firme. Otra de las herramientas que el enemigo usa en contra del pueblo de Dios es esto que usted tiene aquí, es nuestra mente. Y el verso 2 de Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hemos traído nuestro cuerpo en sacrificio, usted trae el cuerpo en sacrificio, pues entonces el enemigo le va a atacar en la mente. No sea tonto, ¿para qué? No sea fanático, no sea religioso, no lo haga. Eso no le va a traer ningún beneficio. Tratará de evitar que nos comportemos como dice la palabra de Dios. Y el cuerpo va, dice un dicho, el cuerpo va donde la mente le dice. Su cuerpo va a ir a donde su mente le dice. Si su mente está renovada y dice, no, yo necesito de Dios, me voy a ir a congregar, pues su cuerpo le va a hacer caso. Su cuerpo, ya científicamente, no se gobierna solo, lo gobierna el cerebro. El cuerpo hace lo que el cerebro le dice. Así que si nuestra mente está renovada en Dios, el cuerpo le va a hacer caso. Por eso el enemigo sabe que si nos ataca la mente,
ganó la batalla porque el cuerpo ya no le va a hacer caso. Y muchas de nuestras batallas se libran principalmente aquí en la mente. A veces no es necesario ni que nos mande un dardo porque ya nos venció, aún en la mente. Yo no sé cuánto les ha pasado eso. Usted está tal vez solo, nadie está a su alrededor y usted empezó a pensar. Y empezó a pensar, y empezó a pensar, y en tal problema, y en tal deuda, y en que me dijeron, y usted se enojó solo. Yo no sé si a mí me ha pasado, usted se enojó y ya anda con rabia y solo. Nadie le ha dicho nada, no hay una mosca ahí, pero había una voz dándole vuelta ahí. Y pobrecito el que lo llegó a ver, el que le tocó por la espalda, porque ahí le tiramos todo. Pero porque nuestra mente empieza a trabajar y nos enojamos. Y a mí me ha pasado, yo me he enojado solo. Yo me enojo y a veces digo, ¿por qué estoy enojado? Y es porque la mente ha andado por ahí, dando vueltas por ahí. Pero tenemos que tener cuidado hasta en eso, hermano. Cuidemos nuestra mente. Sométase a Dios. Renueve su mente. Dice ahí, renuévela. Y es más, dice la palabra que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que nuestra manera de pensar ahora sea diferente. Que cuando venga el enemigo a meternos un pensamiento por ahí, podamos contrarrestarlo. A mí, yo me he despertado en la madrugada o a medianoche y se me viene un pensamiento o una preocupación y se me va el sueño. Yo no sé a cuánto le ha pasado. Pero el problema está en la mente y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Cuando una persona no ha renovado su mente, no ha desarrollado hábitos que lo acerquen a Dios. Y el enemigo va a aprovechar para inculcar hábitos que lo alejen a Dios. Si la mente no está renovada, entonces no vamos a tener hábitos de leer la Biblia, de acercarnos a Dios. Entonces el enemigo aprovecha, le voy a meter hábitos para que lo alejen de ahí. Hay que identificar qué hábitos nos alejan de Dios. Y usted sabe cuáles hábitos a usted lo están alejando de Dios. Un hábito es algo que se hace sin pensar. Usted no tiene que calcular porque ya usted lo hace normalmente. ¿Qué cosas hacemos nosotros que nos están alejando de Dios? ¿Qué hábitos estamos practicando que a Dios no le gustan? Y eso tenemos que cambiarlo a través de la renovación de nuestra mente. Otra cosa que el enemigo usa, los afanes de este mundo. Dice Lucas 8:14. Hablando de la semilla, que es la palabra de Dios, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La palabra se tira, hermano, y usted la puede recibir hoy o la puede recibir el miércoles. La palabra usted la recibe, pero mañana, cuando usted se levante a ir al trabajo y sabe que después del trabajo tiene que ir a hacer el otro y tiene un part-time y después tiene que ir a la casa y tiene que cocinar y tiene que hacer el otro y tiene que pagar el carro y tiene que pagar los biles y tiene que pagar la renta y tiene que pagar. Cuando nos dimos cuenta, la palabra se ahogó y ya no recordamos las promesas de Dios y lo que recibimos en el servicio por los afanes de este mundo. Y eso el enemigo lo utiliza así. Es más, otra semilla, dice ahí que cayó junto al camino. Y esos son, dice, los que cuando el enemigo viene y como no entendieron bien la palabra, viene y se la roba. El enemigo está acechando, tratando de robarse lo que usted está recibiendo en esta mañana. Por eso es que tratamos de que la palabra sea entendible cuando nos paramos a predicar, para que el enemigo no se la pueda robar. Cuide lo que usted recibe aquí, hermano. Cuídelo. Si usted puede volver a escuchar el mensaje o leer más la Biblia y meterse con Dios para que los afanes de este mundo no ahoguen lo que Dios está haciendo con usted. Pero así como ese enemigo tiene armas, nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos dejó aquí a mano pelada para pelear contra él. Por supuesto que no. Dios nos dejó armas para poderlo contrarrestar. Como hijos de Dios y formando parte de este ejército, nosotros también tenemos armas. Dice 2 Corintios 10, 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí estaban acusando a Pablo, si usted lee el pasaje, de que Pablo andaba en la carne, de que era un carnalito.
Y después le dicen, no, es que usted en carta es muy agresivo y tiene mucha autoridad, pero cuando usted viene acá, está mansito. Y más que dicen, ¿verdad? No es chisme, dicen los que han estudiado historia y han encontrado algunos cuadros, pues que Pablo no era muy agraciado, sino que tenía dicen que era un poquito bajito y la naricita un poco grande, que las cejas se le pegaban acá y que tenía los pies corbetes. O sea, así como de montar. Eso es lo que dice la historia. Entonces decían, por carta se oye muy fuerte, pero en presencia física, pues no inspira mucho. El apóstol Pablo, un hombre enérgico, fuerte, que escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento y que evangelizó casi a todo el mundo conocido, ese hombre físicamente no inspiraba mucho respeto, pero tenía un espíritu, aleluya, que todos nos lo decíamos, esa pasión y esa energía con la que él lo hacía. Pues a él le decían, usted anda en la carne. Y Pablo, pues por supuesto, Pablo muy, muy inteligente, pues por supuesto, si yo soy de carne y hueso, pues yo vivo en la carne. Esto que anda por aquí no es espíritu. Yo soy carne y como lo decíamos la otra vez, a mí me duele, yo como, yo sufro, yo me desvelo a veces, yo me resfrío, yo tengo problemas. Yo soy de carne, pero él dijo, aunque vivo en esta carne, no peleo con esta carne. La acusación contra Pablo era que andaba en la carne. Algunos lo menospreciaban, pero él dijo, yo ando en esta carne, aunque milito en la carne, yo no peleo conforme a la carne. Pablo le dice una verdad y entiéndalo, y yo quiero que usted eso lo mantenga claro. Somos de carne y hueso, hermano, somos de carne y hueso. Aquí no hay un espíritu que ande por ahí caminando, que traspase las paredes. Todos somos de carne y hueso. Si usted le dice una palabra a su hermano, pues lo va a ofender. Si usted lo critica, pues lo va a ofender. Somos de carne y hueso. Hay sangre por aquí adentro que se calienta. Vamos a ser honestos, la sangre se calienta a veces y si uno no se contiene, esa sangre puede hacer que uno haga un montón de cosas, porque somos de carne y hueso. Pablo les dice una verdad, somos de carne y hueso, pero aunque vivimos en esta carne, las armas que tenemos no son carnales, porque peleamos una batalla espiritual. Por lo tanto, las armas que tenemos tienen que ser espirituales, porque las batallas que usted enfrenta, hermano, son espirituales. Todas. El apóstol dijo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, su lucha no es contra la carne y no es contra la sangre, no es contra el jefe, ni contra su hermano, ni contra su esposa, ni contra su hijo, ni contra el vecino, son contra espíritus. Y eso tenemos que tenerlo claro, su lucha no es contra el que va manejando ahí a la par suya, que le va gritando cosas y le está tocando ahí el pito. Su lucha no es contra ellos, es una lucha espiritual. Y eso lo tenemos que tener claro, porque esa lucha espiritual no la podemos enfrentar con luchas carnales, con luchas físicas. No podemos darle golpes, no podemos insultar, tenemos que enfrentarlas espiritualmente. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ese enemigo que enfrentamos está bien organizado. Ahí usted ve la jerarquía que el apóstol pone, porque está bien organizado. Nuestra lucha no es contra la carne, nuestra lucha es una lucha espiritual. Nuestra lucha es contra un enemigo espiritual que constantemente nos ataca y nos acosa. Si usted lee el libro de Daniel, dice que Daniel oró y la respuesta no le llegaba. Y cuando llegó el ángel del Señor le dijo, no, desde el momento que usted oró, Dios te envió la respuesta. Lo que pasa es que el príncipe de Persia se me opuso y no podía. Oiga, estamos hablando de algo real. O sea, esto no es Marvel ni los Avengers. Estamos hablando de algo real. Hay una guerra espiritual en los aires. Y a veces nosotros nos queremos hacer los de la vista gorda, que no, eso es muy fanático. Hay una lucha espiritual. Dios nos envía la respuesta a Daniel, un hombre recto, un hombre que Dios lo usa. A él le mandó una respuesta en el mismo momento, pero la respuesta no llegaba porque había una oposición espiritual en los aires.
Dice que tuvo que llegar Miguel y ayudarle para que él pudiera llegar a darle la respuesta a Daniel. O sea, hay una lucha en los aires. Si pudiéramos ver lo que se está moviendo por ahí, hermano, hay una lucha constante. Es más, en este momento hay una lucha para desconcentrarlo a usted, para robarle lo que Dios le quiere dar, para hacerlo retroceder, para desanimarlo. Tenemos que estar conscientes de que hay una batalla y que tenemos que estar listos. A veces nos sentimos desanimados, decaídos o deprimidos, sin fuerzas, abatidos, inquietos, etc. Y pensamos que eso es normal. Pero eso es una batalla espiritual, hermano. Si usted no lo había visto así, pellízquese. A mí me pasó en estos días, yo me sentía raro, yo le decía a mi esposa, me siento sin fuerza, me siento cansado. Y Dios me dijo, no, de ahí, empiece a pelear. Y empecé a reprender, hermano, y reprendí. Y reprendí, y el Señor pues me recuperó y empecé otra vez a tener fuerzas porque no había entendido que era un ataque espiritual. Yo pensaba que era por el trabajo y que era por las cosas y me sentía cansado, pero en el momento que yo a través del Espíritu de Dios pude entender que era un ataque, hermano, no me pude, hasta ese momento me recuperé. El problema nuestro es que no sabemos discernir cuando es un ataque del enemigo. Dios nos ha dejado varias armas para defendernos. Oiga, defendernos y atacar. Porque las armas que tenemos no es únicamente para aguantar, hermano. Son armas para defendernos, pero también para atacar. En Efesios capítulo 6 se menciona su palabra. Se menciona su palabra, se menciona la verdad, se menciona la salvación, se mencionan las buenas nuevas, la justicia, la fe y la oración. Eso es parte de las armas que nosotros tenemos. Si enfrentamos un ataque espiritual con un arma carnal, pues llevamos las de perder. Efesios 6:13 dice, Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero dice ahí, tomen toda la armadura. No una parte, no nada más el casco y las sandalias, o no nada más la espada y el cinto. No. Dice ahí, tome toda. Si nos vamos a vestir para poder resistir, hay que ponerse toda la armadura. Y eso Dios no lo va a hacer. O sea, Dios no nos va a vestir. Nosotros tenemos que vestirnos. El apóstol está diciendo, tómela usted. Vístase usted, pero eso sí tiene que ser completa. Porque si usted se protegió la cabeza, pero descuidó su pecho, pues va a estar vulnerable. Y si usted se cubrió aquí, pero no se cubrió la cabeza, va a estar vulnerable. Tenemos que estar protegidos, forrados de pies a cabeza, hermano. Y dice ahí, para que pueda resistir el día malo, porque van a llegar días malos. Vamos a tener días malos, que si no estamos bien vestidos, no vamos a poder resistir. El apóstol le está diciendo, póngasela toda para que pueda resistir. Si usted no se la pone toda, pues no la puede resistir. Y dice, para que acabado todo, esté firme. Cuando terminó esa lucha que usted estaba enfrentando, usted pueda decir, wow, me mantuve firme gracias a Dios. Cansadito por ahí, tal vez un poco desgastado, pero firme. Significa que si no tenemos toda la armadura, pues no vamos a terminar firmes. En la armadura habían partes para proteger y otras para atacar. Entonces, cuando esos pensamientos de desánimo le lleguen a su vida y contra nuestra propia mente, cuando esa mente se le quiera revelar y poner ese tipo de pensamientos negativos, pues no hay una mejor arma que el casco de la salvación. Pensar, no, yo soy salvo. ¿Cuántos salvos hay aquí? Yo soy salvo. El Señor pagó por mí en una cruz. Yo soy una persona privilegiada. Ya el Señor me libró de un castigo eterno. Ahora tengo un futuro glorioso, un futuro fijo, asegurado con mi Señor. Si yo me muero hoy, voy a la presencia del Señor. Por su gracia y por su favor. Cuando ese desánimo venga y nos acordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, pues volvemos a recuperar ánimo, hermano. Que yo no lo hago por la gente, lo hago por aquel que me salvó, aquel que peleó por mí, aquel que venció por mí. Cuando esos pensamientos negativos vengan, sí, no vuelva, ¿para qué seguirlo haciendo? No, pero Cristo pagó por mí. Yo soy salvo y Él merece todo mi esfuerzo, merece todo mi amor, que lo haga yo con excelencia, Él que me salvó. Contra los afanes de este mundo,
Pues no hay mejor arma que el escudo de la fe. Porque los afanes son esos. Haga, trabaje, siga, acumule, vaya y haga más. Y hay que hacer esto y hay que hacer el otro. Y si no lo hago, entonces no voy a tener. Pero cuando tenemos el escudo de la fe, creemos en aquel que nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Creemos de que aunque tengamos solo 2 peces y hay unos cuantos panes, eso se va a multiplicar. Y que vamos a comer hasta saciarnos. Y que no vamos a tener nuestra descendencia que mendigue pan, porque Dios lo ha prometido. Cuando tenemos pues en su palabra, pues los afanes se hacen pequeñitos. El Señor le dijo, no se afanen, recuerda, no se afanen porque van a comer o porque van a vestir. No se afane. Miren las aves del cielo que no siembran, y el Señor, no se afane. Cuando vengan esos afanes, acordémonos de esa palabra, el escudo de la fe. Y otra cosa que nos ayuda es el calzado del evangelio, porque la palabra dice, póngase ahí el calzado del evangelio, las buenas nuevas. Cuando nosotros sentimos ese afán de hacer cosas en este mundo que son pasajeras, y nos recordamos que parte de nuestra armadura es compartir las buenas nuevas, pues vamos a dejar un poco los afanes y vamos a invertir en esto, en hablarle al vecino, en hablarle a mi hermano, en hablarle a mi familiar de Cristo. Hablar de Cristo, usted sabe que no es opcional, ya lo vimos en las clases de los miércoles donde hablamos de evangelismo por varias semanas. Es parte de su armadura el hablar de Cristo. Un soldado puede estar bien equipado y puede tener todas las armas, puede tener metralladoras, pero si anda descalzo, llévalas de perder. No va a poder avanzar, le va a doler, lo pueden atacar por ahí. Usted puede estar firme en la palabra y puede saber mucha palabra y puede tener fe en su salvación, pero si usted no habla del Señor, está descuidando sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Así que cubrirnos cuando vengan esos afanes, recuerden, no, pero yo tengo que sacar un tiempo para hablar del Señor. Contra las mentiras de Satanás, pues no hay mejor arma que ¿cuál? Que el cinturón de la verdad. Ese cincho que se ponían acá no era únicamente para que se vieran bonitos, era que ahí iba guindando la espada y otras armas que ellos usaban. Ese cinturón era bien importante. Podemos tener mucha palabra, pero si no hay verdad en nosotros, esa palabra pues no va a ser efectiva. Primero, obviamente, podemos verlo del lado espiritual. ¿Cuál es la verdad? Pues la palabra de Dios dice, tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también nuestra boca tiene que hablar verdad. Porque usted puede tener ahí la espada de la palabra de Dios y usted puede saberse muchos versículos, pero usted es un mentiroso. La gente no le va a creer. ¿Cómo me va a venir él hablando de que Dios hace y hace si yo lo he agarrado en varias mentiras? Tenemos que tener cuidado hasta en eso de cómo hablamos para que esa palabra, esa espada sea efectiva. Cuando con nuestra carne, esa carne que a veces se quiere revelar, la mejor arma, ¿sabe cuál es? La coraza de justicia. Esa parte que cubría acá. Un soldado que salía sin esa protección era muerte fijo. Cualquier espadazo, cualquier golpe lo iba a herir. Esa coraza le protegía todos los órganos vitales. ¿Y cuál es esa coraza? Pues la justicia. Fuimos justificados, amén. Por la sangre de Cristo, usted es inocente, usted es justo. Pero tiene que vivir como justo. Tiene que hacer justicia. Tiene que portarse bien, hacer obras de justicia. Para que sus órganos vitales estén protegidos. Así que cuando esa carne se le quiera revelar, diga, no, yo tengo que vivir como un justo. Amén. Tengo que vivir de una manera justa. O que la carne dice que haga esto, que me vaya de fiesta y que mire, que la canita al aire. Ya ustedes saben, no. Dios dice que yo tengo que ser justo para que mis órganos, mi corazón esté bien protegido. Estas son armas importantísimas, pero que se menosprecian hoy. Cuando usted oye a alguien, sí, estamos teniendo un problema en X familia, lo más fácil es que a veces vamos a orar y la gente lo toma a la ligera, de ahí sí, oremos, pero eso es un arma poderosa, hermano. Si lo que están sufriendo es un ataque espiritual,
pues vamos a actuar en lo espiritual. Y gracias a Dios, pues en esta iglesia hay un grupo de intercesión que se reúne los martes y vienen a orar por usted, hermano, y por mí. Hay un grupito que viene aquí todas las semanas y está intercediendo por diferentes peticiones. Y eso nos ha ayudado también a seguir adelante. Así que bendecimos a esas hermanas. El Hijo de Dios tiene que ser una persona pacífica y educada, pero eso no significa pues que no vamos a pelear en lo espiritual. Cuando usted le diga algo, hay alguien que usted quiere responderle con 5, ¿verdad? Que usted dice, me dijo 2, le digo 5, porque Dios nos manda a ser pacíficos, pero vaya y doble rodillas. Y el Señor, saca la cara por mí, defiéndeme, Señor. Tú eres mi papá y defiéndeme. Algunas partes de la armadura eran solo para protección, pero otras también servían para atacar. La coraza servía de protección, el casco servía de protección. La espada servía de protección también para aguantar ahí el espadazo del enemigo, pero también la espada servía para atacar. Con la palabra de Dios podemos reprender todas las tentaciones, así como lo dijo Jesús. No, escrito está, y ahí estaba usando la palabra como espada para repeler aquel ataque, pero también con la espada podemos reclamarle al enemigo, arrebatarle lo que nos ha quitado, como lo vimos el domingo pasado, agarrar esas promesas que son un sí y un amén y empezar a hacer mella y empezar a golpear el reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Algunas partes de la armadura eran también para atacar. El escudo también. Ellos lo usaban no únicamente para protegerse, sino también con el escudo podían golpear. Con la fe podemos mantenernos firmes, pero con la fe también podemos ir y entrar en el territorio enemigo y arrebatar lo que nos pertenece. Con la palabra de Dios, con la fe y con la oración que se menciona ahí, que en la armadura dice, y menciona la oración, pero no lo dice como una parte de la armadura, ¿verdad? ¿Cuál parte es? A mí me la enseñaron que era como la flecha. Como una flecha. Con la palabra de Dios, con la fe y la oración, no se pueden golpear únicamente las fortalezas, sino destruirlas. El apóstol dijo, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo decía, ¿cómo vamos a botar una fortaleza únicamente con la coraza? Dale corazazos ahí. O darle únicamente con el zapato para que caiga. Hay armas, por eso le digo, que son para atacar y para destruir, no únicamente para proteger todo aquello que el enemigo haya formado alrededor de la mente de una persona. Puede caer con estas armas que el Señor nos dejó, porque si usted sigue leyendo, esas fortalezas estaban aquí en la mente. La gente tenía ya una fortaleza en su mente donde todo lo que me digan, ya yo tengo una respuesta, donde no dejo que el evangelio me entre, porque ya yo tengo mi manera de pensar y porque yo estudié astronomía y porque estudié física y porque la cienciología dice esta cosa y que el budismo dice esta. Entonces se ha hecho una fortaleza en la mente de esa persona donde la palabra no puede entrar, pero con la fe, con la oración, con la palabra de Dios. Y ahí podemos meterle más con el ayuno y con la intercesión. Esas fortalezas se tienen que caer, hermano. Destruirlas, dice ahí. Esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dice, una fortaleza se puede definir como un lugar que sea fortificado para protegerlo contra los ataques. Hay gente que tiene una fortaleza en su mente para protegerlo de cuando viene, en este caso, el evangelio. Un lugar en el que se defiende o se sostiene con fuerza una causa o creencia particular. Este pasaje nos enseña que las fortalezas espirituales son argumentos, opiniones arrogantes y pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios o que se consideran aún más inteligentes que Él. La palabra dice esto, no, pero, y le decimos, no, en pocas palabras, la palabra de Dios está equivocada. Lo que dijo Dios está equivocado porque yo lo que sé y lo que he entendido es esto y esto. Y tratamos de contradecir aún la misma palabra. Las fortalezas están arraigadas en el orgullo porque se apoyan en el yo. Nos llevan a tener un corazón orgulloso, patrones de pensamiento poco saludables y pecados habituales que parece que no podemos superar. Todo aquello en lo que confiamos aparte del Señor
puede convertirse en una fortaleza espiritual. Notemos que dice ahí, en Dios, armas poderosas en Dios. Separados de Dios no podemos hacer nada, hermano. Si usted dice, yo tengo fe, pero no tengo que orar mucho, no. Es en Dios. Esas armas funcionan cuando estamos en Dios. No podemos pretender que esas armas hagan las cosas separados de Dios. No, Dios es quien nos da la victoria. El verso 5, y ya casi voy terminando, dice así, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay fortalezas en la mente de las personas que les impide ver lo que Dios está haciendo. Cómo Dios se está moviendo. ¿Por qué? Porque ya tengo algo aquí que me dice, de aquí no puedo salir. Tiene que ser así. Y decían en mi país, somos cuadrados. O sea, de ahí no puede entrar nada porque ya yo soy así. Dios se puede manifestar únicamente de esta manera, porque así me enseñaron a mí y ya yo tengo una fortaleza aquí en mi mente que no puedo ver cómo Dios se está moviendo de otras maneras. Dios puede quitar toda fortaleza de la mente de las personas, pero eso sí, a través de la oración, a través de su palabra, a través de la fe. Nosotros con nuestra boca, con nuestro carácter, no podemos hacer que una persona entienda, pero entienda. Ahí estamos tratando de derribar esa fortaleza con nuestras propias fuerzas. Lo que queda es orar, hermano. Y crea que esas armas que Dios nos está dando y que ya nos dio, son poderosas, dice ahí, para la destrucción de toda fortaleza. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que estos días Dios nos ha estado hablando y yo quiero que usted salga, hermano, salga de aquí capacitado para enfrentar todo ataque del enemigo. Vienen tiempos difíciles, yo sé que sí. Ahora en estos tiempos, cuando se acerca el final de año, parece contradictorio, pero es cuando más depresión hay, cuando hay más gente triste. Hasta científicamente igual, porque hay menos sol y entonces ya hay menos vitamina D. Creo que es D, F, bueno, la vitamina del sol. Hay menos vitamina de esa y está comprobado que sí. En este tiempo de invierno, como hay menos sol, la gente está más propensa a padecer depresión y tristeza, porque usted se asoma por la ventana y ve el cielo gris, ve los árboles sin hojas, ve frío, siente frío. Pero hay armas, hermanos. Si el enemigo le quiere meter a usted un desánimo, una mentira, fortalézcase en el Señor. Si usted tiene un familiar, que yo sé que yo también tengo familiares, que a veces uno dice, pero ¿por qué es que no entienden? Y yo quisiera meterles, ¿verdad?, la palabra, abrirles la cabeza y meterles y vean, pero no entienden. Lo que Dios nos está mandando es, oremos, hermano. Esas armas van a derribar esa fortaleza. En el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Dios no nos dejó desarmados ante un enemigo armado, jamás. El enemigo tiene sus artimañas, sus estrategias, sus armas, pero las nuestras son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza del enemigo. Toda. El enemigo no tiene opción contra estas armas. Pero la recomendación del apóstol y del Señor en esta mañana es: vístase completo. Analícese ahí donde usted está, si hay una parte de esa armadura que usted no la tiene, y póngase al día. Si yo no he tenido fe en mi salvación, hoy es el día de que usted salga convencido para que ese casco lo proteja. Si usted ha estado actuando de una manera no justa delante de Dios, arregle sus cuentas para que esa coraza lo defienda. Si en su boca no ha habido verdad, empiece a hablar verdad, para que ese cinturón que hay ahí pueda sostener esa palabra con la cual usted va a hablar. Si usted no está diestro en la palabra, si usted no lee la Biblia, si usted no la estudia,
empiece a hacerlo para que esa espada lo defienda y usted pueda atacar también. Si usted no le habla a la gente de Cristo, hoy es el momento de que usted tome la decisión para que sus pies estén protegidos con ese calzado. Si usted no ora, hoy es el día que Dios te está mandando a orar. Orar. La oración es un arma poderosa. Saque su tiempo en su casa para orar. Levántese temprano si tiene que hacerlo. Enciérrese en un closet donde sea. Saque tiempo para que usted esté armado hasta los dientes contra este enemigo, para que cuando venga este día malo, usted pueda resistir y acabado todo, estar firme. Eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que Él nos ha heredado. Somos un pueblo más que vencedor, un pueblo victorioso. Tenemos que estar atentos, no descuidar ningún área de nuestra vida. Aquello que usted ha podido percibir con lo que ha recibido hoy, contrarréstelo en el nombre de Jesús. Si usted ha sentido desánimo en su vida, yo le digo en el nombre de Jesús, repréndalo en el nombre de Jesús. Todo desánimo se va en esta hora en el nombre de Jesús. Todo aquel que se ha sentido sin fuerzas, en el nombre de Jesús, hoy recibe nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Si el enemigo le ha metido mentiras en su mente por alguna noticia que recibió, hoy el Señor te dice, confía en mi palabra. Esa es la verdad. En el nombre de Jesús. Si ha tenido pensamientos que no lo dejan dormir, el príncipe de la paz dice, descansa en mí. Aleluya. Porque tu palabra dice, Señor, que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si queremos paz en nuestra vida, que nuestro pensamiento esté constantemente en Dios y en su reino y en su palabra. Padre, gracias porque no nos has dejado abandonados, Señor. Tenemos armas poderosas. Perdón si no las hemos usado, Señor, pero hoy nos queremos poner al día, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por todo aquel que se resiste a la palabra, Señor. Aquel hermano, aquel familiar, aquel vecino, aquel compañero de trabajo, Señor, que tiene una fortaleza en su mente, que el enemigo le ha creado una fortaleza. En este momento oramos, Señor, y tu palabra dice que las podemos destruir para que tu evangelio entre, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos, lo creemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Si usted nunca lo ha hecho, dígale, Señor, te entrego mi corazón hoy. Te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy. Me deposito en tus manos, Señor. Recibo la salvación por gracia, por medio del sacrificio de Cristo. Padre, te damos la gloria y la honra. Te damos las gracias, no únicamente en esta semana que hay que dar gracias, sino somos un pueblo agradecido, Señor, por todo lo que nos das. Que podamos, Señor, ir a nuestros hogares en paz, en victoria, Señor, fortalecidos y armados, para no únicamente soportar, sino para destruir todo aquello que el enemigo haya hecho o quiera hacer, Señor. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a su Señor. Recuerde el miércoles 7:30, lo esperamos por aquí. Estamos despedidos, hermanos. Salude a la persona que tiene la paz.